la vez en la que Boca jugó de local en Salta. Por cuestiones de marketing y para que los hinchas del norte pudieran ver a su equipo favorito, Boca jugó de local en el estadio Marte Arena durante algunos partidos de la Copa Sudamericana. Así como escuchaste, Boca hizo de local en Salta por la Copa Sudamericana. Y hay varios antecedentes que vamos a recordar en este video. El estadio Padre Ernesto Marte Arena se fundó en el año 2001 en una movida del gobierno de la provincia para ser una de las sedes del Mundial Sub-20 de aquel año. Para el 2002, el Xeneize llegaría a Salta para disputar este certamen internacional. Por la ronda de octavos de final, Boca había sido emparejado con Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo azul y oro había perdido el partido de ida por 3-1 y eligió el Marte Arena para buscar la remontada. El 18 de septiembre del año 2002, Boca jugó por primera vez en su historia un partido como local en la provincia de Salta. Aquel plantel era dirigido por Oscar Washington Tabárez y se encontraban varios jugadores que habían ganado la Copa Libertadores en años anteriores. Aquella noche, el Xeneize se formó con Roberto Abondancieri, el Flaco Schiavi, César González, José Dinas, José María Calvo, Gustavo Pinto, Cristian Jiménez, Matías Donet, Omar Pérez, Raúl Esteves y Roberto Sosa. En el banco se encontraban Wilfredo Caballero, Nicolás Burdizo, Clemente Rodríguez, Raúl Cassini, Ezequiel González, Carlos Tevez y Héctor Bracamonte. Por su parte, el técnico del Lobo Platense era Carlos Ramaciotti y jugaban algunos nombres conocidos como Juan Carlos Olave, Germán Noce, el actual técnico de Juventud Antoniana, Marcelo Gaux, Gonzalo Choy González, entre otros. El encuentro fue un empate sin goles que clasificó a Gimnasia a los cuartos de final de la Copa Sudamericana del 2002. Los hinchas salteños que fueron a ver al Xeneize volvieron a sus casas muy decepcionados por la pálida actuación del equipo. La mirada fija en la pelota, gira la cabeza y Olave le pone el pecho. A sacar la pelota Olave. Esto se acaba, va a quedar eliminado Boca de la Copa. El pelotazo de Olave, suena el silbato de Sequeira. Seguirá en la Copa. Gimnasia, Tabárez se va rápido, Ramaciotti le iba a saludar. Se va muy enojado Tabárez, ¿eh? Sí, muy enojado se fue, con una bronca increíble. Tan solo un año después, el Xeneize volvería a la linda para jugar nuevamente por los octavos de final de la Sudamericana. En su condición de vigente campeón de la Copa Libertadores y con la mirada puesta en la Intercontinental ante el Milan, Carlos Bianchi disputó este certamen con un equipo alternativo. Luego de empatar 1-1 la ida ante Colón de Santa Fe, el Marte Arena recibió a dos equipos de primera en un contexto de partido internacional. El encuentro se llevó a cabo el 9 de octubre del año 2003. Boca formó con Wilfredo Caballero, Pablo Álvarez, Amaranto Perea, Nicolás Burdizo, Diego Croza, Javier Villarreal, Sebastián Bataglia, Fabián Vargas, Miguel Caneo, Raúl Esteves y Jonathan Fabro. En el banco se encontraban Clemente Rodríguez, Matías Silvestre, Franco Cángele, Cristian Muñoz y Maximiliano Sangoy. Por su parte, Colón de Santa Fe era dirigido por el Patón Bauza y su once inicial estuvo conformado por Laureano Tombolini, Adrián González, Alcides Piccoli, Diego Reynoso, Jorge Martínez, Alejandro Capurro, Iván Moreno y Fabianesi, Giovanni Hernández, Javier Delgado, Héctor González y Esteban Vichy Fuertes. El partido no tendría emociones hasta la segunda parte. A los 13 del complemento, Jonathan Fabro de penal convirtió el 1-0 para Boca. Sin embargo, tan solo 3 minutos después, César Cariñano marcó el empate para el conjunto sabalero. Finalmente, a los 26 minutos, Franco Cángele anotó el 2-1 que le daría al Xeneize el pase a los cuartos de final. El equipo de Carlos Bianchi volvió a la Bombonera para la siguiente ronda, donde sería eliminado por Atlético Nacional de Colombia tras perder los 2 partidos de la serie. El 29 de septiembre del año 2004, Boca volvió a Salta para enfrentar a San Lorenzo de Almagro por el partido de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana. El Xeneize había perdido la ida por 1-0 y debía dar vuelta a la serie. Aquel equipo de Boca lo dirigía Miguel Brindisi y salió a la cancha con Abondancieri, José María Calvo, Rolando Schiavi, Cristian Traverso, Pablo Álvarez,
Diego Caña, Pablo Ledesma, Víctor Omarzábal, Andrés Guglielmin Pietro, Carlos Tevez y Martín Palermo. San Lorenzo era dirigido por el Bambino Veira y formó con José Ramírez, Ariel Pereira, Aldo Paredes, Walter García, Adrián González, Pablo Michelini, Pablo Barrientos, Pablo Zabaleta, Leandro Pipi Romagnoli, Damián Luna y Ezequiel Lavesi. Al minuto de juego, San Lorenzo se ponía en ventaja con un gol de cabeza de Ariel Pereira. El 1-0 ampliaba la diferencia en favor del Ciclón. San Lorenzo, al minuto lo hizo Ariel Pereira, señores, abre la cuenta en Salta. San Lorenzo 1, Boca 0, Pereira lo hizo. Pero a los 33 del primer tiempo, Martín Palermo convertía para Boca. Lo hizo Palermo a los 30 del primer tiempo, empate el Faro. Boca 1, San Lorenzo 1, Palermo lo hizo. El global estaba 2-1 a favor del equipo del Bambino, pero a los 25 del complemento sufriría la expulsión de Santana, que había ingresado al inicio del segundo tiempo. Se va. 10 minutos más tarde, Carlos Tevez marcaría el 2-1 para Boca, que igualaba la serie y forzaba la definición por penales. Señores, en la aparición de Barros Esqueloto, en la corrida magnífica de Guglielmin. En los tiros de punto penal convirtieron González, Guillermo Barros Esqueloto, Martín Palermo y Cristian Traverso para Boca, mientras que para San Lorenzo solo anotó García. Pablo Zabaleta desvió su tiro y el Pato Abondancieri atajó el remate del Pocho Lavesi. Boca ganó por 4-1 y se clasificó a los cuartos de final. Así va, Traverso. ¡Gol de Boca! Lo hizo Traverso, señores. Boca pasa de ronda. Le ganó a San Lorenzo por penales. Aquí en Salta. 4. Un mes después de este acontecimiento, el 27 de octubre del año 2004, Boca volvió a jugar de local en el Marte Arena por la ida de los cuartos de final de aquella copa. Recibió a Cerro Porteño de Paraguay. El equipo de Brindisi presentó algunos cambios en la formación respecto al partido anterior, que incluyeron la presencia de Pablo Jerez, Raúl Cassini, Neri Cardoso y Franco Cángele en el 11 titular. Entre los suplentes estaba Ezequiel Medrán, el ex técnico de Central Norte. Por su parte, Cerro Porteño era dirigido por el Tata Martino y en su once inicial destacaban nombres como Aldo Bobadilla, Julio Dos Santos y César Ramírez, mientras que en el banco de suplentes se encontraban jugadores como Diego Barreto y Santiago Sasa Salcedo. A los 20 minutos del primer tiempo, Cerro Porteño se ponía en ventaja con gol de Pedro Benítez de cabeza. Las cosas arrancaban muy mal para el cuadro de la Ribera, sobre todo cuando a los 40 de la primera parte el árbitro cobró un penal en favor de los paraguayos. Allí el Pato Abondancieri volvió a mostrar su calidad en el arco atajando el disparo de Dos Santos. Boca hundido. Comentábamos justo en este momento el pobre rendimiento de Boca. La sorpresa que hay en ese banco de suplentes por la actuación de un equipo que desconcierta, por supuesto, a extraños y mucho a propios. 1-0, más de lo mismo Boca. Nada ha cambiado, ni el ánimo. Le va a pegar Dos Santos. Atención, 1-0 Cerro. Dos Santos, atajó Abondancieri. A los 5 del complemento, Cassini marcó el empate para Boca. 1-1 fue el resultado del partido jugado en Salta. La revancha se jugaría unos días después en Asunción y luego de un empate sin goles, Boca clasificaría a semifinales por medio de los penales.
El equipo dirigido por Miguel Brindisi sería el campeón de aquella edición de la Sudamericana, siendo su primera copa en esta competición. La semi contra Inter de Porto Alegre y la gran final ante Bolívar la jugaría en la Bombonera. Como va Cassini a buscar esta pelota, después de un cambio de actitud en los primeros minutos del segundo tiempo, con un Boca que lo atacaba desordenadamente, pero lo atacaba a Cerro Porteño. Llega Cassini y le mete el viandazo de zurda. Abajo, para empatar Boca. De un lateral sale la pelota. Va arriba Palermo. El rechazo, después de un nuevo cabezazo entre Grana y Ormazábal. Allí se le produce el hueco a Cassini, que le pega de zurda y pegadita al palo. La pelota para el empate de Boca, festejado de esta manera por sus jugadores y también por todo el estadio. No sería la última vez de Boca en Salta jugando de manera oficial. En el año 2005, el Xeneize celebraba su centenario de vida y en el mes de septiembre debía defender el título obtenido en la Sudamericana 2004. Su primer rival sería nada menos que un viejo conocido, Cerro Porteño. Luego de haber igualado 2-2 el partido de ida disputado en Paraguay, el campeón defensor eligió nuevamente Salta para ser como local. Boca volvía a la provincia con muchos cambios respecto a la última vez. El director técnico ya no era Miguel Brindisi, sino Alfio El Coco Basile. Carlos Tevez se había mudado al Corinthians y en el plantel había nuevos jugadores como Dalien El Cata Díaz, Juan Crupoviesa, Guillermo Marino, Marcelo Delgado y Federico El Pocho Insúa. El técnico de Cerro Porteño era Gustavo Costas. Arrancaba el partido y a los 8 minutos Crupoviesa ponía el 1-0 para Boca. Con este resultado el Xeneize se ponía arriba en la serie y en el segundo tiempo vendría la avalancha de goles. A los 21, Martín Palermo marcó el 2-0, 3 minutos después descontó Avalos para Cerro Porteño, pero a los 31, Guillermo Barros Esqueloto anotó el 3-1 de Boca. Luego, Neri Cardoso a los 42 marcó el cuarto tanto y a los 44, el Pocho Federico Insúa puso el 5-1 definitivo para que Boca se clasificara con comodidad a los cuartos de final. Para los partidos de local en las rondas posteriores, el Xeneize volvería a la Bombonera. Inter de Porto Alegre, Universidad Católica de Chile y Pumas de México serían los rivales que el equipo del Coco vencería para ganar su segunda Copa Sudamericana y cerrar de la mejor manera el año de su centenario. ¡Gol de Boca! Lo hizo Insúa a los 44 minutos casi. Pase de Barros Esqueloto, que anduvo en los 3 pases o 2 y un gol. 5-1 Boca Insúa. Para mí los 2 minutos no se van a jugar, Simón miró a Rossi, no levante, le dijo. ¿Qué te dije? 45 clavados. Señores, Boca goleó 5-1 a Cerro Porteño. Luego del bicampeonato internacional, Boca iría en busca de su tercera Copa Sudamericana consecutiva. Luego de perder el partido de ida ante Nacional de Uruguay por 2-1 en Montevideo, el Xeneize regresó a la Linda para disputar la revancha. El 12 de octubre de 2006, el Marte Arena se volvió a teñir de azul y oro, con muchos cambios respecto al equipo del año anterior. Con Ricardo Lavolpe como entrenador, el Xeneize formó aquella noche con Aldo Bobadilla en el arco, Hugo Ibarra, Matías Silvestre, El Cata Díaz, Juan Crupoviesa, Pablo Ledesma, Fernando Gago, Morel Rodríguez, Neri Cardoso, Rodrigo Palacio y Guillermo Barros Esqueloto. En el banco estaban Pablo Migliore, Jonathan Maidana, Jesús Dátolo, Leandro Díaz, Mauro Boselli, Nicolás Bertolo y Andrés Franzoia. Por su parte, en Nacional dirigía Martín Lazarte. Comenzaba el partido y Perrone marcaba a los 15 minutos el 1-0 para Nacional de Montevideo, complicando las posibilidades del Xeneize de avanzar de ronda. Sin embargo, el Bolso sufriría la expulsión de Godín sobre el cierre de la primera parte. Esto impulsaría a Boca a buscar la remontada. A los 10 del complemento, Rodrigo Palacio convertía el 1-1 y a los 38 de la parte final, Nicolás Bertolo anotaba el 2-1 que igualaba la serie y forzaba la definición por penales. Los hinchas salteños esperaban otra épica, igual que contra San Lorenzo en el 2004, pero Viera atajó los penales de Crupoviesa y Fernando Gago. Morel Rodríguez falló en su remate y si bien Martínez también marró en Nacional, el cuadro uruguayo se impuso por 3-1 para dejar afuera al vigente bicampeón en octavos de final.
Luego de esa noche, Boca volvería muchas veces a Salta para disputar en su mayoría partidos amistosos. No fue hasta el regreso de la Copa Argentina y el debut contra Santa Marina de Tandil en el año 2012 que Boca jugaría un partido oficial en la provincia. En los últimos años ha disputado varios partidos correspondientes a este certamen en tierras salteñas, pero eso es tema para otro video. ¿Y vos, sabías que Boca había usado el Marte Arena para jugar de local por la Copa Sudamericana? ¿Fuiste a alguno de estos partidos? Podés contar tu historia en los comentarios. Yo soy Los Informes de Gonza y espero verte en el próximo video.